Las luces de Manhattan titilaban como destellos de oro en la inmensidad de la noche. Autos de lujo surcaban las avenidas con su resplandor metálico, y entre ellos un Lamborghini negro avanzaba con imponente presencia. El rugido del motor reverberaba en los rascacielos, marcando el paso de su dueño con la autoridad de alguien que lo tiene todo bajo control. Dentro del vehículo, sentado con una postura relajada pero dominante, Christian Wellesley disfrutaba de la velocidad con la misma naturalidad con la que respiraba. A sus 35 años, su nombre era sinónimo de éxito. CEO de una de las startups tecnológicas más prósperas de la última década, su rostro aparecía en revistas de negocios y su estilo de vida era el modelo aspiracional de millones. Siempre impecable, con trajes diseñados a medida y accesorios que costaban más que el salario anual de muchas personas, Christian encajaba en la imagen del multimillonario moderno, carismático, inalcanzable y adicto al poder que el dinero le otorgaba. Pero a pesar del lujo que lo rodeaba, su mente navegaba en un mar de monotonía. Las fiestas exclusivas, los viajes en jet privado y los romances fugaces habían dejado de ser emocionantes hace tiempo. La vida que muchos envidiaban se le antojaba cada vez más vacía, aunque jamás lo admitiría en voz alta. Esa noche, el tráfico fluía con facilidad y la ciudad estaba bañada por un resplandor dorado. En un intento de distraerse de su propio hastío, bajó la ventanilla y dejó que el aire fresco de la noche acariciara su rostro. Sus lentes oscuros, a pesar de la hora, seguían en su lugar, ocultando cualquier atisbo de emoción en sus ojos claros. Para el mundo, él no tenía debilidades. Al detenerse en un semáforo, sus dedos tamborilearon contra el volante mientras su mente deambulaba entre recuerdos inconexos. Pensó en las reuniones interminables, en los acuerdos multimillonarios, en las noches en las que las copas de champán se alzaban en su honor. Todo era parte de una rutina predecible que de algún modo ya no lo satisfacía. En la acera la gente caminaba con prisa, cada uno sumido en su propio mundo. Algunos revisaban sus teléfonos con expresión ausente, otros hablaban animadamente y unos cuantos simplemente se movían con la inercia de la vida urbana. Para Christian, ellos eran parte del paisaje, figuras borrosas que no merecían más que una mirada fugaz. Pero entonces algo captó su atención. Apenas a unos metros de su auto, una mujer joven avanzaba apresurada, guiando a 4 pequeños niños con una mezcla de firmeza y ternura. Los pequeños trotaban junto a ella, ajenos al bullicio de la ciudad, riendo con la despreocupación de quienes no conocen el peso de la vida adulta. Christian arqueó una ceja. No era la imagen de una madre con sus hijos lo que lo había desconcertado. Era el hecho de que, al mirarlos, sintió como si estuviera viendo algo imposible. Los niños eran su reflejo. No un parecido vago o casual, no una simple coincidencia genética, no. Esos 4 pequeños tenían sus facciones, sus ojos, incluso su porte. Eran idénticos a él, como si alguien hubiera tomado fragmentos de su existencia y los hubiera convertido en carne y hueso. El aire pareció volverse más denso dentro del Lamborghini. Su corazón, habitualmente indiferente, se aceleró con una inquietud que no comprendía del todo. Los semáforos cambiaron a verde, pero Christian no movió el auto. Algo dentro de él le decía que, en ese momento, su vida acababa de dar un giro que no podía ignorar. Los autos detrás del Lamborghini comenzaron a tocar la bocina, impacientes por el repentino estancamiento del tráfico. Christian apenas registró el sonido. Sus ojos seguían fijos en la mujer y los niños, como si su mente se negara a aceptar lo que veía. Ella avanzaba con rapidez, tirando suavemente de las manitas de los pequeños para cruzar la calle antes de que el semáforo cambiara. A pesar de la prisa, se notaba que tenía experiencia manejando a los 4 a la vez, guiándolos con naturalidad entre la multitud. Vestía ropa sencilla, jeans gastados y una chaqueta que, aunque limpia, dejaba entrever el desgaste del uso constante. Su cabello oscuro caía en una coleta desenfadada y sus rasgos eran delicados pero firmes, reflejando una mezcla de dulzura y determinación. Pero los niños, ellos eran otra historia. Cada uno de esos pequeños, de no más de 5 años, tenía una presencia que a Christian le resultaba inquietantemente familiar. Sus rostros, sus gestos, la manera en que se miraban entre sí con complicidad infantil, no podía ser casualidad. El rugido de un taxi al pasar junto a él lo sacó momentáneamente de su trance. Se obligó a apartar la vista, intentando recuperar la compostura. Se frotó las sienes con una mano, inhalando profundamente mientras su cerebro buscaba una explicación lógica. Tal vez estaba alucinando.
Tal vez el estrés, la monotonía y la fatiga mental estaban jugándole una mala pasada, pero cuando volvió a mirar, ellos seguían ahí. El semáforo cambió a rojo de nuevo y los transeúntes retomaron su paso por el cruce peatonal. La mujer y los niños ya estaban al otro lado de la calle, avanzando entre la multitud con el mismo ritmo apresurado. Uno de los pequeños tropezó y cayó de rodillas. Christian vio cómo la mujer se agachaba de inmediato, levantándolo con suavidad, revisando si estaba bien antes de limpiarle las manos con el borde de su chaqueta. Fue un gesto simple, natural, pero en los ojos del niño se reflejó una confianza absoluta. No había quejas ni lágrimas, solo la certeza de que ella estaba ahí para protegerlo. Algo se removió en el pecho de Christian. Las bocinas volvieron a sonar con insistencia, esta vez acompañadas por gritos molestos de otros conductores. Sin pensarlo demasiado, giró bruscamente el volante y se deslizó hacia el carril derecho, apartándose del tráfico. El motor rugió cuando aceleró para seguirlos, su mirada fija en la silueta de la mujer y los niños que desaparecían entre la multitud. El instinto lo guiaba más que la razón. Cruzó calles y dobló esquinas, manteniendo la vista en la figura de la mujer. Se movía con la agilidad de alguien que conocía bien la ciudad, zigzagueando entre la gente sin titubear. Christian no estaba seguro de qué haría cuando la alcanzara. No tenía un plan. No sabía qué preguntas debía hacer o qué respuestas esperaba encontrar. Pero una cosa era segura. No podía dejarlos ir sin descubrir la verdad. Aceleró, decidido a cerrar la distancia entre ellos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que no era vacío o aburrimiento. Sintió que estaba a punto de enfrentarse a algo que cambiaría su vida para siempre. El Lamborghini se deslizaba con precisión entre los carriles, avanzando con fluidez entre el tráfico de la ciudad. Christian mantenía la vista fija en la figura de la mujer y los niños, asegurándose de no perderlos de vista mientras zigzagueaban entre los peatones. Su mente trabajaba a toda velocidad, intentando encontrar una explicación lógica para lo que estaba presenciando, pero cada teoría que se formulaba terminaba derrumbándose al instante. Los niños no solo se parecían a él, eran prácticamente su reflejo en miniatura. Apretó con fuerza el volante, sintiendo una presión desconocida en el pecho. No era miedo ni ansiedad, sino una sensación de urgencia que no podía ignorar. Era como si en lo más profundo de su ser supiera que estaba persiguiendo algo más que una simple coincidencia. La mujer y los pequeños giraron en la siguiente esquina y desaparecieron de su vista por un segundo. Christian reaccionó instintivamente, pisando el acelerador y tomando la curva con precisión milimétrica. Al salir de la vuelta los encontró nuevamente, ahora avanzando por una acera más estrecha, flanqueada por tiendas y puestos de comida. Redujo la velocidad y buscó un lugar donde estacionar. No podía simplemente seguirlos en auto sin llamar demasiado la atención. Divisó un espacio libre junto a la entrada de un pequeño café y sin pensarlo dos veces, detuvo el Lamborghini con un movimiento rápido y controlado. Apagó el motor, salió del auto y se ajustó la chaqueta con un movimiento automático, como si prepararse físicamente pudiera darle la calma que su mente necesitaba. Sus pasos eran firmes mientras cruzaba la calle, pero su interior era un torbellino de preguntas sin respuesta. A medida que se acercaba, observó con más detalle a la mujer. Había algo en su postura, en la manera en que se movía con seguridad a pesar del caos de la ciudad, que transmitía una fuerza inquebrantable. No era una persona que dependiera de nadie más, eso estaba claro. Uno de los niños tiró de su mano, señalando emocionado un escaparate lleno de juguetes. Se detuvieron un instante y Christian aprovechó para cortar la distancia. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, notó que su corazón latía más rápido de lo habitual. No era un hombre que se dejara llevar por emociones irracionales, pero esta situación escapaba a cualquier lógica. Respiró hondo. Era momento de enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. Disculpa, dijo con voz firme, pero sin agresividad. La mujer se giró de inmediato con una expresión de alerta en sus ojos oscuros. Su instinto protector se activó al instante, colocando sutilmente su cuerpo entre los niños y el desconocido que acababa de acercarse. Christian vio el destello de desconfianza en su mirada y levantó las manos en un gesto tranquilo. No quiero molestarte, solo... Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, pero en su mente solo resonaba una pregunta urgente. ¿Quién eres? La mujer no respondió de inmediato.
En cambio, lo estudió con detenimiento, como si tratara de descifrar su intención. No es asunto tuyo, dijo al fin con un tono seco y controlado. Christian sintió que su cuerpo se tensaba. Había esperado cualquier tipo de reacción, pero la firmeza con la que ella se negaba a interactuar con él solo alimentaba su necesidad de respuestas. Tal vez no, respondió, sin apartar la vista de los niños. Pero ellos, sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Porque en ese instante, uno de los pequeños levantó la mirada y sus ojos, idénticos a los de Christian, se clavaron en él con la curiosidad inocente de un niño. Era imposible negarlo. No era un parecido. Era un reflejo. Christian sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando el niño lo miró fijamente. No era solo el color de los ojos, ese mismo tono claro con destellos plateados que veía en el espejo cada mañana. Era la forma exacta en que fruncía ligeramente el ceño cuando intentaba comprender algo nuevo, la manera en que ladeaba la cabeza con un aire inquisitivo. Por un segundo, el mundo a su alrededor pareció apagarse. El ruido del tráfico, las conversaciones dispersas de los peatones, el bullicio de la ciudad, todo quedó en un segundo plano. Solo existían él, la mujer y esos niños que, de alguna forma inexplicable, parecían llevar su propia esencia. ¿Quién eres?, repitió, esta vez con menos dureza en su tono. La mujer lo miró con el mismo nivel de intensidad, evaluándolo con una mezcla de desconfianza y algo más. ¿Miedo? Déjanos en paz, dijo sin rodeos, con una firmeza que no admitía discusión. Intentó moverse, pero Christian dio un paso adelante, bloqueando su camino sin ser agresivo. No puedo, respondió sin titubear. No después de verlos. Ella exhaló con frustración, apretando los labios en una línea tensa. No tenía intención de darle explicaciones, pero su reacción solo avivó la determinación de Christian. Algo en su interior le gritaba que no podía dejarlo pasar. No los conoces, insistió ella, con una rigidez en su voz que delataba su tensión. No tienes nada que ver con nosotros. Christian se inclinó un poco hacia ella, bajando el tono de su voz, pero sin apartar la mirada. ¿Estás segura? La pregunta quedó flotando entre ellos como un peso insoportable. La mujer pareció vacilar por una fracción de segundo, pero fue lo suficiente para que Christian lo notara. No es asunto tuyo, repitió, pero esta vez su tono ya no era tan seguro. Uno de los niños tiró de la manga de su chaqueta. «Mami, ¿quién es él?» Christian sintió un golpe en el pecho al escuchar esa palabra. Mami. Ella era su madre. La mujer tragó saliva y con un esfuerzo visible se agachó hasta la altura de los niños. «Es solo un señor que se equivocó de persona», les dijo con suavidad, acariciándoles el cabello en un gesto protector. El niño que lo había mirado antes no parecía convencido. Se quedó observando a Christian, como si también sintiera esa extraña conexión. «Vamos», dijo ella, poniéndose de pie y sujetando sus pequeñas manos con más fuerza. «Tenemos que irnos». Intentó moverse de nuevo, pero Christian no estaba dispuesto a dejar que la conversación terminara ahí. «Si no tienes nada que esconder», dijo con calma, pero con un trasfondo de desafío, «dime su apellido». Ella se detuvo en seco. Su espalda se tensó. El silencio que se formó fue más ensordecedor que cualquier respuesta. Christian sintió que acababa de abrir una puerta que no podría cerrar. Algo dentro de ella se estaba rompiendo, aunque intentaba con todas sus fuerzas ocultarlo. Los niños se removieron inquietos, sintiendo la tensión en el aire. La mujer respiró hondo antes de girarse levemente hacia él. «Rodríguez Álvarez», dijo al fin, con una voz apenas audible. Christian sintió como si su propio cuerpo hubiera dejado de responderle. Ese nombre no significaba nada para él, y al mismo tiempo lo significabas todo. Algo estaba pasando, algo grande, y no tenía intención de retroceder hasta descubrirlo. El nombre flotó en el aire, resonando en la mente de Christian como un eco distante. Rodríguez Álvarez. No le decía nada. No evocaba ningún recuerdo en su memoria. Y sin embargo, la manera en que la mujer lo pronunció, con esa mezcla de tensión y desafío, le decía que la verdad estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Observó su expresión mientras ella intentaba mantener la compostura, pero sus ojos la traicionaban. No era una simple madre que se cruzaba por casualidad en su camino, no era una mujer cualquiera, era alguien que no quería que él supiera la verdad. Ella dio un paso hacia atrás, tratando de alejarse, pero él la detuvo con una mirada intensa. «No te conozco», dijo él sin rodeos, «pero tengo la sensación de que debería». Ella entrecerró los ojos. «Pues no deberías. Así que hazte un favor y olvídanos». Christian soltó una leve risa, sin humor.
¿Cómo esperas que haga eso?, preguntó, cruzando los brazos. ¿Cómo esperas que vea a 4 niños que son idénticos a mí y simplemente siga con mi vida como si nada? Los dedos de la mujer se crisparon alrededor de las manos de los pequeños. Su mandíbula se tensó. No es tu problema, respondió con frialdad. Nosotros no somos tu problema. La forma en que enfatizó la última palabra hizo que Christian frunciera el ceño. Eso no lo decides tú. Ella cerró los ojos un instante, como si necesitara contener una tormenta dentro de sí. Luego, con una exhalación pesada, los volvió a abrir y fijó la mirada en él. No te debo explicaciones, no te debo nada. Su tono era duro, pero había algo más debajo de la superficie, una grieta apenas visible en su firmeza. Christian lo notó, y no pensaba ignorarlo. Tal vez no, admitió él, pero hay algo que tú tampoco puedes negar. Se giró lentamente hacia los niños, que lo observaban con una mezcla de curiosidad y desconcierto. Míralos, continuó bajando la voz. Míralos bien. La mujer tragó saliva y apartó la vista, como si se negara a aceptar la verdad que estaba justo frente a ella. Christian no necesitaba pruebas, no necesitaba documentos, exámenes ni explicaciones científicas. Lo que veía con sus propios ojos era suficiente. Dime la verdad, insistió, su tono más grave ahora. ¿Quién es su padre? La pregunta pareció golpearla como un relámpago. Sus labios se entreabrieron, pero ninguna palabra salió de ellos. Uno de los niños, el mismo que lo había mirado fijamente antes, jaló de su chaqueta. «Mami, ¿por qué ese señor se parece a nosotros?» Christian sintió un nudo formarse en su garganta. La mujer cerró los ojos por un momento, apretando los puños. Luego los abrió y lo miró directamente, con algo en su expresión que era a la vez una súplica y una advertencia. «No tienen padre», dijo, su voz firme pero con un leve temblor. «Solo me tienen a mí». Christian sintió una presión en el pecho, como si su propia respiración se volviera pesada. Sabía que estaba mintiendo, y no iba a detenerse hasta saber por qué. El aire entre ellos se volvió espeso, como si cada palabra no dicha pesara toneladas. Christian no apartó la mirada de la mujer, tratando de leer entre las líneas de su expresión en cada movimiento tenso de sus manos, en la manera en que mantenía a los niños cerca, como si él representara una amenaza. Pero no era miedo lo que veía en ella. Era algo más profundo. Algo que le hizo comprender que la verdad estaba al alcance de su mano, pero ella haría todo lo posible por ocultarla. «No tienen padre», había dicho. La frase se repetía en su mente una y otra vez, y mientras más la analizaba, más absurda le parecía. «Eso no es cierto», respondió con voz baja, pero firme. Ella endureció su postura. «No voy a discutir esto contigo». Christian dio un paso más cerca, pero sin invadir su espacio. Su presencia, sin embargo, era suficiente para hacer que ella se pusiera aún más rígida. «No puedes mirarme a la cara y decirme que esos niños no tienen padre», dijo con calma, pero con una intensidad que no podía ocultar. «No después de lo que acabo de ver». Ella exhaló bruscamente, su mandíbula apretada. «No te incumbe». Christian se pasó una mano por el cabello, frustrado, sintiendo la presión aumentar en su pecho. «Si fuera cualquier otro hombre», dijo con un tono más bajo, casi como si le estuviera dando una salida, «si fuera una simple coincidencia, me iría. Seguiría con mi vida sin mirar atrás». Hizo una pausa asegurándose de que ella entendiera que hablaba en serio. «Pero no es cualquier coincidencia, ¿verdad?» Los niños, que hasta ese momento habían permanecido en silencio, comenzaron a removerse con inquietud. La mujer tragó saliva, desviando la mirada por un instante, pero Christian no perdió detalle. «Déjanos en paz», susurró, casi como si fuera un ruego. Él negó con la cabeza lentamente. «No puedo». Ella cerró los ojos por un momento, como si intentara encontrar la manera de alejarlo sin decir demasiado. Pero entonces un destello cruzó la mente de Christian. Un recuerdo, algo que no había pensado en años, algo que jamás creyó que volvería a su vida. Los engranajes de su mente comenzaron a encajar, y de repente todo tomó una forma más clara. Levantó la mirada, sus ojos ahora llenos de una comprensión repentina. «Hace 5 años», dijo, midiendo cada palabra. «Hice algo que nunca creí que importaría». Ella pareció contener la respiración. «Algo que pensé que quedaría en el pasado, sin consecuencias». Los ojos de la mujer temblaron por una fracción de segundo. «No sé cómo pudo pasar esto», continuó él sin apartar la vista de ella, «pero hay una sola posibilidad». El silencio se hizo insoportable, hasta que él finalmente lo dijo. «Fuiste a la clínica Glenview, ¿verdad?» Ella se quedó completamente inmóvil.
No era necesario que respondiera. El terror en su expresión lo confirmó todo. El tiempo pareció detenerse. Los sonidos de la ciudad se desvanecieron hasta convertirse en un eco lejano, como si solo existieran ellos dos en ese momento. La mirada de la mujer se endureció, pero Christian vio el temblor en sus labios, el sutil parpadeo que traicionaba su intento de mantenerse imperturbable. No necesitaba una respuesta verbal. Su silencio lo decía todo. Dios, murmuró él, más para sí mismo que para ella. La confirmación cayó sobre él como un golpe. Se sintió mareado, como si el suelo bajo sus pies ya no tuviera la misma estabilidad de antes. Su mente, normalmente ágil y lógica, trataba de procesar la información, pero no encontraba la manera de darle sentido. Los niños, los 4 niños, eran suyos. La mujer se armó de valor y dio un paso adelante. Su postura rígida, pero en sus ojos había un destello de pánico controlado. Escucha, no significa nada, dijo rápidamente, con un tono más bajo, como si quisiera evitar que los niños escucharan. Esto no cambia nada. Christian soltó una risa seca, incrédulo. ¿Nada? Repitió, negando con la cabeza. ¿Nada? ¿Cómo puedes decir eso cuando tengo frente a mí a 4 niños que... Se pasó una mano por la cara, como si necesitara despejarse, encontrar un punto de apoyo en medio del torbellino de emociones que lo atravesaban. Ella apretó los puños, pero su voz, aunque firme, no sonaba tan segura como antes. Ellos son míos. Los crié yo sola. No necesito que vengas ahora a meterte en sus vidas solo porque descubriste algo que jamás debiste saber. Christian sintió una punzada de rabia mezclada con desconcierto. ¿Jamás debí saberlo? Su voz se volvió más grave. ¿Eso es lo que piensas? ¿Que simplemente debería dar la vuelta y hacer como si nada de esto existiera? Ella apretó la mandíbula. Tú no querías hijos. No querías una familia. Lo hiciste por dinero, ¿no es cierto? La pregunta lo golpeó en el pecho con más fuerza de la que esperaba. Sí. 5 años atrás, cuando su empresa aún no era el imperio que hoy dominaba, cuando cada inversión parecía un riesgo y cada decisión podía significar el éxito o el fracaso absoluto, tomó la opción más sencilla. Un contrato, un pago rápido, una donación en una clínica de fertilidad que, según le aseguraron, solo se usaría una vez. Una decisión que en su mente no significaba nada, pero que ahora lo había convertido en padre de 4 niños que jamás había imaginado. Se quedó en silencio, su mirada clavada en ella. Eso no cambia el hecho de que son míos, dijo finalmente, con una firmeza que no había planeado. La mujer dio un paso atrás. Su respiración se volvió un poco más errática, pero no se rendiría sin luchar. No tienes derecho. Christian sostuvo su mirada, sintiendo una nueva determinación crecer dentro de él. Tal vez no tenía derecho antes. Sus ojos se desviaron hacia los niños que lo miraban con inocente curiosidad. Pero ahora sí lo tengo, y no pensaba ignorarlo. El sonido del tráfico seguía llenando el aire, pero para Christian y la mujer frente a él, el mundo se había reducido a ese pequeño espacio en la acera. Ella lo miraba con los labios apretados, el ceño fruncido, la postura tensa. Quería alejarse, quería rechazarlo, pero él sabía que algo dentro de ella también titubeaba, porque la verdad que los envolvía era demasiado grande para ignorarla. Christian respiró hondo. No espero que confíes en mí de inmediato, dijo, manteniendo su voz firme pero sin dureza. Pero no me voy a ir. Ella soltó un suspiro, pasándose una mano por el cabello, un gesto automático de frustración. ¿Y qué quieres que haga con eso?, murmuró. Él miró a los niños. Uno de ellos se había agachado para atarse el zapato, mientras otro tiraba de la manga de su madre, queriendo continuar el camino. Eran pequeños, inocentes, ajenos al torbellino de emociones que se desataba entre los adultos. No lo sé, admitió Christian con sinceridad, pero no puedo simplemente darte la espalda y fingir que nunca los vi. Ella tragó saliva, desviando la mirada hacia sus hijos, y por un instante su expresión cambió. Se suavizó, como si una parte de ella comprendiera lo que él estaba sintiendo. No sé si puedo manejar esto, dijo en voz baja. Christian inclinó la cabeza, observándola con detenimiento. Déjame intentarlo, pidió. No quiero imponerme, no quiero lastimar a nadie, pero necesito saber más. Ella tardó un momento en responder, sopesando sus palabras con cuidado. Luego, finalmente, exhaló con resignación. No aquí, dijo. No en medio de la calle. Christian sintió una pequeña chispa de alivio. No era una aceptación total, pero tampoco era un rechazo. Era una rendija abierta en la muralla que ella había construido entre ellos. ¿Dónde, entonces?, preguntó. Ella miró alrededor.
asegurándose de que los niños estuvieran bien antes de volver a fijar sus ojos en él. ¿Hay un café cerca?, dijo sin mucha convicción. ¿Podemos hablar ahí? Christian asintió de inmediato. Vamos. Ella dudó un segundo más, como si aún estuviera considerando si esto era un error. Pero luego tomó la mano de los niños y comenzó a caminar. Christian lo siguió en silencio, sintiendo una extraña sensación en su pecho. No era ansiedad, no era miedo. Era algo completamente distinto, algo nuevo. Era la certeza de que a partir de ese momento su vida estaba cambiando y no había marcha atrás. El café estaba a solo unos metros, un pequeño local con grandes ventanales y una fila de luces amarillas colgando sobre la entrada. No era el tipo de lugar en el que Christian solía sentarse. Él estaba acostumbrado a reuniones en restaurantes exclusivos, en salas privadas donde el ruido del mundo quedaba afuera. Pero hoy no importaba el sitio, importaba la conversación que estaba a punto de tener. La mujer abrió la puerta y entró primero con los niños, guiándolos con una facilidad natural mientras los acomodaba en una mesa junto a la ventana. Christian se quedó unos segundos en la entrada, observando cómo ellos se sentaban con energía, riendo entre sí, ajenos al peso que cargaban sus padres. Sus padres. La palabra lo golpeó con fuerza. Aspiró hondo y cruzó la puerta. El aroma a café recién hecho lo envolvió de inmediato, mezclado con el dulce olor de la repostería del mostrador. Apenas había unos cuantos clientes dispersos en el lugar, personas con sus laptops abiertas o parejas que hablaban en voz baja. La mujer ya estaba ayudando a los niños a acomodarse cuando él llegó a la mesa. ¿Qué quieren tomar?, les preguntó con suavidad, inclinándose sobre ellos. Los pequeños se miraron entre sí con emoción y comenzaron a pedir con la alegría típica de la infancia. «¡Chocolate caliente!», exclamó uno. «Yo quiero jugo de manzana», dijo otro. «¿Puedo comer un pan dulce, mami?», preguntó el tercero. Christian los observaba en silencio. Eran 4 pequeñas vidas llenas de energía, cada uno con una personalidad que ya se manifestaba en la manera en que hablaban y se movían. No eran solo niños que se parecían a él. Eran reales. Eran suyos. La mujer, con paciencia, les pidió a todos que hablaran más bajo antes de levantar la mirada hacia Christian. «¿Quieres algo?», preguntó con tono neutro. Él negó con la cabeza. «Lo que sea que estés pidiendo para ellos está bien». Ella lo miró por un momento, como si estuviera analizando el significado de sus palabras. Luego, sin decir más, fue al mostrador para hacer el pedido. Christian aprovechó la oportunidad para observar a los niños con más detenimiento. Uno de ellos, el que lo había mirado con tanta curiosidad antes, lo observaba nuevamente. Sus ojos brillaban con esa mezcla de inocencia y análisis infantil, como si tratara de entender por qué este hombre estaba allí. «¿Tú eres amigo de mi mami?», preguntó de repente. Christian sintió un nudo en la garganta. No tenía una respuesta fácil. «Algo así», respondió con una pequeña sonrisa. El niño inclinó la cabeza. «¿Cómo te llamas?». Christian tardó un segundo en responder, pero cuando lo hizo, su voz sonó más baja de lo normal. «Christian». El niño pareció considerar esa información antes de asentir con una sonrisa. «Me gusta tu carro». Christian soltó una risa suave. «Sí, a mí también». El niño sonrió antes de volver su atención a sus hermanos, que seguían hablando entre ellos con entusiasmo sobre el chocolate caliente que estaban por beber. La mujer regresó a la mesa con las bebidas y los pequeños panes dulces en una bandeja. Se sentó sin decir nada, sirviéndoles con la tranquilidad de alguien que había hecho esto 1000 veces antes. Christian la observó mientras acomodaba las tazas frente a los niños. Se notaba que había construido su mundo alrededor de ellos, que cada uno de sus movimientos giraba en torno a su bienestar. Cuando todos estuvieron servidos y los niños comenzaron a beber y comer con alegría, ella levantó la mirada y lo enfrentó con una expresión seria. «Pregúntame lo que quieras saber», dijo sin rodeos. Christian apoyó los codos en la mesa y la miró fijamente. «Dímelo todo». Ella respiró hondo. «Está bien». Y con esas palabras supo que estaba a punto de descubrir una historia que cambiaría su vida para siempre. El café estaba a solo unos metros, un pequeño local con grandes ventanales y una fila de luces amarillas colgando sobre la entrada. No era el tipo de lugar en el que Christian solía sentarse. Él estaba acostumbrado a reuniones en restaurantes exclusivos, en salas privadas donde el ruido del mundo quedaba afuera. Pero hoy no importaba el sitio, importaba la conversación que estaba a punto de tener.
La mujer abrió la puerta y entró primero con los niños, guiándolos con una facilidad natural mientras los acomodaba en una mesa junto a la ventana. Christian se quedó unos segundos en la entrada, observando cómo ellos se sentaban con energía, riendo entre sí, ajenos al peso que cargaban sus padres. Sus padres. La palabra lo golpeó con fuerza. Aspiró hondo y cruzó la puerta. El aroma a café recién hecho lo envolvió de inmediato, mezclado con el dulce olor de la repostería del mostrador. Apenas había unos cuantos clientes dispersos en el lugar, personas con sus laptops abiertas o parejas que hablaban en voz baja. La mujer ya estaba ayudando a los niños a acomodarse cuando él llegó a la mesa. ¿Qué quieren tomar?, les preguntó con suavidad, inclinándose sobre ellos. Los pequeños se miraron entre sí con emoción y comenzaron a pedir con la alegría típica de la infancia. «¡Chocolate caliente!», exclamó uno. «Yo quiero jugo de manzana», dijo otro. «¿Puedo comer un pan dulce, mami?», preguntó el tercero. Christian los observaba en silencio. Eran 4 pequeñas vidas llenas de energía, cada uno con una personalidad que ya se manifestaba en la manera en que hablaban y se movían. No eran solo niños que se parecían a él, eran reales, eran suyos. La mujer, con paciencia, les pidió a todos que hablaran más bajo antes de levantar la mirada hacia Christian. «¿Quieres algo?», preguntó con tono neutro. Él negó con la cabeza. «Lo que sea que estés pidiendo para ellos está bien». Ella lo miró por un momento, como si estuviera analizando el significado de sus palabras. Luego, sin decir más, fue al mostrador para hacer el pedido. Christian aprovechó la oportunidad para observar a los niños con más detenimiento. Uno de ellos, el que lo había mirado con tanta curiosidad antes, lo observaba nuevamente. Sus ojos brillaban con esa mezcla de inocencia y análisis infantil, como si tratara de entender por qué este hombre estaba allí. «¿Tú eres amigo de mi mami?», preguntó de repente. Christian sintió un nudo en la garganta. No tenía una respuesta fácil. «Algo así», respondió con una pequeña sonrisa. El niño inclinó la cabeza. «¿Cómo te llamas?». Christian tardó un segundo en responder, pero cuando lo hizo, su voz sonó más baja de lo normal. «Christian». El niño pareció considerar esa información antes de asentir con una sonrisa. «Me gusta tu carro». Christian soltó una risa suave. «Sí, a mí también». El niño sonrió antes de volver su atención a sus hermanos, que seguían hablando entre ellos con entusiasmo sobre el chocolate caliente que estaban por beber. La mujer regresó a la mesa con las bebidas y los pequeños panes dulces en una bandeja. Se sentó sin decir nada, sirviéndoles con la tranquilidad de alguien que había hecho esto 1000 veces antes. Christian la observó mientras acomodaba las tazas frente a los niños. Se notaba que había construido su mundo alrededor de ellos, que cada uno de sus movimientos giraba en torno a su bienestar. Cuando todos estuvieron servidos y los niños comenzaron a beber y comer con alegría, ella levantó la mirada y lo enfrentó con una expresión seria. «Pregúntame lo que quieras saber», dijo sin rodeos. Christian apoyó los codos en la mesa y la miró fijamente. «Dímelo todo». Ella respiró hondo. «Está bien», y con esas palabras supo que estaba a punto de descubrir una historia que cambiaría su vida para siempre. La mujer entrelazó las manos sobre la mesa, como si necesitara aferrarse a algo antes de comenzar. Su mirada se deslizó por la superficie de la madera, evitando la de Christian durante unos segundos, hasta que finalmente dejó escapar un suspiro. «No sé por dónde empezar», admitió en voz baja. Christian no apartó la vista de ella. Desde el principio, ella sintió lentamente como si estuviera reuniendo las piezas de su propia historia antes de entregárselas. «Hace 5 años, mi vida no se parecía en nada a lo que es ahora», comenzó. «Yo estaba en México, casada con un hombre al que creí que amaba». Christian frunció el ceño levemente, sin interrumpirla. «Pensé que tenía todo lo que necesitaba», continuó, «pero pronto me di cuenta de que, para él, yo solo era un proyecto fallido». Su voz se endureció con esas últimas palabras, y en su rostro apareció una sombra de amargura. «Pasé años intentando tener un hijo. Años soportando miradas de decepción, comentarios hirientes, excusas cada vez más frecuentes para evitarme. Y cuando finalmente me hicieron las pruebas, el diagnóstico llegó como una sentencia». Se calló por un momento, apretando los labios. Christian sintió que algo dentro de él se revolvía. «Infertilidad», susurró ella. «Me lo dijeron sin rodeos. Me lo dijeron como si mi valor como persona dependiera únicamente de mi capacidad para tener hijos». Uno de los niños rió bajito al fondo, distraído con su chocolate caliente.
La mujer lo miró y su rostro se suavizó, como si recordara que, a pesar de todo, había encontrado la manera de cambiar su destino. Él me dejó, continuó, volviendo su atención a Christian. Dijo que no podía estar con una mujer que no le diera un heredero, que yo era un desperdicio. La rabia que contenía en sus palabras hizo que Christian sintiera un nudo de indignación en la garganta. No la conocía lo suficiente, pero podía ver con claridad que no era una mujer que se dejara quebrar fácilmente. Así que me fui, dijo con un leve encogimiento de hombros. Me fui con lo poco que tenía, con la decisión de que, si iba a ser madre, lo haría por mi cuenta. Christian apoyó los brazos sobre la mesa, inclinándose ligeramente hacia ella. La clínica, murmuró, comenzando a entender. Ella asintió. Vine a Estados Unidos y usé los últimos ahorros que tenía para someterme a un tratamiento de fertilización in vitro. Hizo una pausa y por primera vez su mirada se encontró directamente con la de él. Y fue en la clínica Glenview donde todo ocurrió. El estómago de Christian se tensó. Mi donación, susurró. Ella asintió. Nunca supe de quién provenía. Solo me aseguraron que era un donante sano, inteligente, con excelentes antecedentes médicos. No me importó saber su identidad. Lo único que importaba era que me estaban dando la oportunidad de ser madre. Christian no dijo nada. Su mente estaba demasiado ocupada, asimilando cada palabra. Ella se inclinó un poco hacia él como si quisiera asegurarse de que entendiera la magnitud de lo que estaba diciendo. No te estaba buscando, dijo con firmeza. Nunca quise que esto se convirtiera en algo más, pero ahora estás aquí, y no sé qué hacer con eso. Christian se quedó en silencio, mirando a los niños, que seguían disfrutando de su merienda sin darse cuenta de la conversación que estaba ocurriendo sobre ellos. Él tampoco sabía qué hacer con eso, pero sí sabía que en el fondo de su pecho algo había cambiado, y no había vuelta atrás. Christian apoyó los codos en la mesa, sintiendo el peso de cada palabra que acababa de escuchar. Nunca había sido un hombre sentimental, nunca se había detenido a pensar en los efectos colaterales de sus decisiones pasadas. Pero ahora, sentado frente a una mujer que había apostado todo por ser madre, frente a 4 niños que eran su viva imagen, sentía que la vida le estaba cobrando una deuda que nunca supo que tenía. La mujer aún lo observaba con cautela, como si esperara que él reaccionara de una manera específica. Tal vez pensaba que se enojaría, que reclamaría algo, que intentaría imponer su presencia, pero él no estaba seguro de qué hacer. ¿Por qué me lo ocultaste?, preguntó finalmente, con la voz más baja de lo que esperaba. Ella apretó los labios por un momento antes de responder. Porque no estabas en la ecuación, contestó. Nunca pensé que te cruzarías en nuestro camino. Christian asintió lentamente, tratando de asimilarlo. ¿Nunca pensaste en buscarnos, en saber quién era el donante? Ella negó con la cabeza. No necesitaba saberlo, ellos ya eran míos. Christian soltó una leve risa sin humor. Pero resulta que también son míos. La tensión entre ellos volvió a intensificarse. No era un reclamo, pero sí una verdad ineludible. Ella lo miró fijamente como si estuviera evaluándolo. ¿Y qué vas a hacer con eso?, preguntó, sin rodeos. Christian no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia los niños, que seguían absortos en su merienda, riendo entre ellos, completamente ajenos a la conversación que definiría el curso de sus vidas. ¿Qué iba a hacer con eso? No era una pregunta fácil de responder. Toda su vida había sido meticulosamente planificada, cada movimiento calculado, cada decisión tomada con un propósito claro. Pero esto no estaba en sus planes, y sin embargo, no podía ignorarlo. No lo sé, dijo finalmente, con una honestidad que rara vez mostraba. Pero no quiero desaparecer. Ella entrecerró los ojos, cruzando los brazos. No es tan simple como decirlo, lo sé. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Finalmente ella suspiró, pasándose una mano por el cabello en un gesto cansado. No quiero que juegues con ellos, dijo con seriedad. No quiero que aparezcas hoy y te vayas mañana. Christian frunció el ceño. ¿Crees que haría eso? No lo sé. No te conozco. Sus palabras lo golpearon de una manera inesperada. No te conozco. Era cierto. Ella no sabía quién era él más allá de este encuentro, y él tampoco la conocía a ella. Pero eso podía cambiar. Christian apoyó las manos sobre la mesa y la miró con determinación. Entonces, conóceme. Ella se quedó en silencio, sorprendida por su respuesta. No voy a pedirte que confíes en mí de inmediato, continuó, pero dame la oportunidad de demostrar que no soy alguien que huye.
Ella lo estudió con atención, como si estuviera buscando una fisura en su resolución. Finalmente, suspiró. No sé en qué me estoy metiendo, murmuró. Christian esbozó una leve sonrisa. Bienvenida a mi mundo, y por primera vez en toda la conversación, ella también sonrió. Apenas un pequeño gesto, pero suficiente para saber que la puerta no estaba completamente cerrada. La sonrisa de la mujer fue breve, fugaz, como si se arrepintiera de haberla mostrado. Pero Christian la vio, y eso significaba algo. Ella bajó la mirada, exhalando un suspiro lento, mientras los niños seguían charlando y riendo entre ellos. Era un contraste extraño, la ligereza de la infancia y el peso de la conversación que tenían los adultos. ¿Qué significa esto entonces?, preguntó ella finalmente con voz más serena, pero aún llena de dudas. Christian sostuvo su mirada. Significa que quiero conocerlos. Ella inclinó la cabeza analizándolo. ¿Y qué pasa cuando te des cuenta de que esto no encaja en tu vida? Christian dejó escapar una leve risa sin humor. ¿Tú crees que mi vida es perfecta? Ella arqueó una ceja. No parece que tengas muchas preocupaciones. Christian apoyó los codos en la mesa y la miró con intensidad. Porque me aseguré de que nadie las viera. La mujer frunció el ceño, pero no dijo nada. Christian respiró hondo. No sé cómo hacer esto, admitió con sinceridad, pero lo que sí sé es que por primera vez en años siento que algo realmente importa. Ella se quedó en silencio, como si esas palabras la hubieran tomado por sorpresa. Uno de los niños terminó su chocolate caliente y se giró hacia su madre con emoción. «Mami, quiero ir al parque después». Christian notó cómo la mujer se relajó de inmediato ante la voz de su hijo. Su expresión, tensa hasta ese momento, se suavizó con un gesto maternal que él jamás había visto en alguien tan de cerca. «Veremos si nos da tiempo», respondió ella con dulzura. El niño asintió con entusiasmo antes de volver a su conversación con sus hermanos. Christian, sin poder evitarlo, sonrió al ver la escena. «Déjame ir con ustedes». Ella giró la cabeza bruscamente hacia él. «¿Qué?». Christian se encogió de hombros. «Déjame ir al parque con ustedes. No como un desconocido, ni como alguien que está aquí para reclamar algo, solo como alguien que quiere conocerlos». Ella frunció los labios, claramente incómoda con la idea. «No sé si es buena idea». «No voy a presionar nada», aseguró Christian. «Solo quiero pasar tiempo con ellos». Ella dudó, su mirada alternando entre él y los niños que seguían sumidos en su propio mundo. «¿Y si se encariñan contigo?», preguntó en voz baja. Christian sintió un leve nudo en la garganta. «Entonces me aseguraré de no decepcionarlos». El silencio entre ellos se prolongó por varios segundos. Luego, con un leve suspiro de resignación, ella asintió. «Bien». Christian sintió una extraña sensación recorrerle el cuerpo. No era triunfo, no era alivio, era algo más profundo. Algo que lo estaba cambiando sin que siquiera se diera cuenta. El parque estaba a solo unas cuadras del café, un espacio abierto rodeado de árboles frondosos y senderos de grava que se entrelazaban entre juegos infantiles y bancos de madera desgastados por el tiempo. La brisa fresca traía consigo el sonido de niños riendo, el murmullo de conversaciones dispersas y el crujir de las hojas bajo los pies de quienes caminaban sin prisa. Los 4 pequeños salieron corriendo en cuanto cruzaron la entrada, emocionados al ver los columpios y los toboganes. La mujer los observó con paciencia, acostumbrada a su energía inagotable, mientras Christian se mantenía unos pasos detrás, sintiéndose extrañamente fuera de lugar. No era que no quisiera estar allí, pero por primera vez en mucho tiempo estaba en una situación en la que no tenía el control absoluto. «No tienes que quedarte si no quieres», dijo la mujer sin mirarlo, sus ojos aún puestos en sus hijos. Christian giró la cabeza hacia ella. «¿Y perderme esto?». Ella le dirigió una mirada de soslayo, estudiándolo como si aún no estuviera segura de sus intenciones. «Ellos no saben quién eres», murmuró. «Para ellos solo eres un extraño». Christian observó a los niños correr entre risas, subiéndose a los juegos con la despreocupación de quienes aún no han sido tocados por el peso de la vida. «Lo sé», dijo en voz baja. Ella cruzó los brazos como si aún intentara convencerse de que permitirle estar allí había sido una buena idea. «No quiero que pienses que puedes venir y cambiarlo todo de la noche a la mañana», Christian asintió lentamente. «No estoy aquí para eso». Ella frunció el ceño. «Entonces, ¿para qué estás aquí?». Christian se quedó en silencio por un momento. «Para ver qué se siente», respondió finalmente. Ella pareció confundida. «¿Qué se siente qué?». Christian se pasó una mano por el cabello y, exhalando lentamente,
¿Qué se siente ser parte de algo real? La confesión pareció tomarla por sorpresa. Ella lo observó con una expresión que mezclaba incredulidad y algo más, quizás compasión. Pero antes de que pudiera decir algo, una pequeña voz interrumpió sus pensamientos. Señor, Christian levantó la vista justo a tiempo para ver a uno de los niños acercándose a él con una sonrisa radiante. ¿Me empuja en el columpio? Christian sintió que su garganta se cerraba por un instante. Era solo una pregunta inocente, sin doble intención, sin el peso de la situación en la que los adultos estaban atrapados. Pero para él significaba algo más. Significaba que, al menos en ese momento, no era un extraño. Se agachó ligeramente para estar a la altura del niño y sonrió. ¡Claro! El pequeño aplaudió con emoción y corrió hacia el columpio. Christian lo siguió con pasos más firmes, sintiendo como algo en su interior se acomodaba en su lugar. Empujó suavemente el columpio, viendo cómo el niño reía con cada impulso, su risa mezclándose con el viento. Y en ese instante supo que no había marcha atrás. Por primera vez en su vida estaba exactamente donde debía estar. El sonido de la risa del niño llenaba el aire mientras el columpio iba y venía con cada impulso que Christian le daba. Sus pequeñas piernas pateaban el aire y cada vez que subía más alto su emoción crecía. ¡Más fuerte!, gritó entre risas. Christian no pudo evitar sonreír. Era una petición sencilla, pero en ese momento lo sintió como un pequeño triunfo. Sin decir nada, empujó con más fuerza, asegurándose de que el niño nunca perdiera el equilibrio. La mujer los observaba desde la distancia, con los brazos cruzados y el ceño ligeramente fruncido. No era enojo, ni siquiera desconfianza. Era algo más parecido a la cautela de quien ha vivido suficiente como para saber que todo lo bueno puede ser efímero. Los otros 3 niños también bien corrían de un lado a otro. Uno de ellos se acercó a Christian mientras empujaba el columpio. «Yo quiero ir después». «Yo también», exclamó otro, brincando con entusiasmo. Christian sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, alguien quería su atención por algo que no tenía que ver con dinero, poder o éxito. Por un instante, olvidó quién era, olvidó todo lo que había construido a lo largo de su vida. En este parque, rodeado de esos niños que aún no sabían lo que significaba el apellido Wellesley, solo era un hombre empujando un columpio, y se sintió bien. Cuando el niño que estaba en el columpio finalmente decidió bajar, otro se apresuró a ocupar su lugar. «¡Ahora yo!». Christian se giró hacia la mujer y le dedicó una mirada rápida. «¿Te importa?». Ella lo observó por un momento antes de responder. «Haz lo que quieras». No era una invitación completa, pero tampoco era una prohibición. Así que Christian continuó. Uno tras otro, empujó a los niños, escuchó sus risas, vio cómo la brisa despeinaba sus cabellos y notó cómo sus pequeños rostros se iluminaban con cada impulso que les daba. Y mientras lo hacía, algo dentro de él comenzó a cambiar. No era una epifanía instantánea, no era un clic repentino que lo hacía comprenderlo todo. Era más bien un descubrimiento silencioso, como si una parte de él, que había estado dormida durante años, estuviera despertando poco a poco. En un momento, uno de los niños se bajó del columpio y corrió hacia la mujer, abrazándola por la cintura. «Mami, el señor empuja bien». Ella bajó la mirada y sonrió con ternura, acariciándole el cabello. «Me alegra que te diviertas». El niño giró la cabeza hacia Christian. «¿Vas a venir siempre con nosotros?». Christian sintió que el aire le faltaba. Era una pregunta tan simple, hecha con tanta inocencia, pero encerraba un peso que no había anticipado. Sus ojos se encontraron con los de la mujer, que lo miró en silencio esperando su respuesta. No sabía qué decir, no sabía qué prometer, pero en el fondo sabía lo que quería responder. Así que por primera vez decidió hablar con el corazón. «Si me dejan, sí». Y en la sonrisa del niño sintió que había dado el primer paso hacia algo mucho más grande que él mismo. La respuesta de Christian quedó suspendida en el aire, envuelta en la inocencia de la pregunta del niño. Pero aunque su voz había sonado firme, sintió el peso real de sus palabras en el momento en que las dijo. «Si me dejan, sí». No era una promesa vacía, no era una estrategia, era la verdad. El niño sonrió, satisfecho con la respuesta, y corrió de vuelta hacia sus hermanos. Christian sintió un leve cosquilleo en el pecho, una sensación cálida que aún no lograba entender del todo. La mujer seguía mirándolo. No había dicho nada, pero su expresión hablaba por sí sola. No estaba molesta, pero tampoco estaba convencida. Era como si intentara descifrar si él realmente entendía en qué se estaba metiendo.
Christian suspiró y se pasó una mano por el cabello, dándose cuenta de que aún tenía las manos tensas después de haber empujado los columpios. «No tienes que mirarme como si fuera a desaparecer mañana», murmuró, sin apartar la vista de los niños. Ella exhaló un suspiro corto. «¿Y cómo quieres que te mire?» Christian se encogió de hombros. «No lo sé, pero no como si estuviera mintiendo». Ella guardó silencio por un instante antes de responder. «No sé si estás mintiendo, Christian». Eso lo hizo girarse hacia ella. «Entonces, ¿qué crees?» Ella apretó los labios, desviando la mirada hacia sus hijos. «Creo que no sabes lo que estás haciendo». Christian frunció el ceño. «¿Por qué crees eso?» Ella dejó escapar una risa seca, sin humor. «Porque hombres como tú no despiertan un día y deciden cambiar de vida». Christian sintió una punzada en el pecho, no porque sus palabras fueran crueles, sino porque sabía que en el fondo tenía razón. Toda su vida había sido calculada, predecible. Nunca había tomado un camino sin asegurarse primero de que le convenía. Y sin embargo, ahí estaba, con los zapatos llenos de polvo por estar en un parque de juegos, con las manos todavía sintiendo el peso de unos columpios, con la sensación extraña de que su vida ya no le pertenecía solo a él. «Tal vez tengas razón», admitió en voz baja. Ella alzó la vista, sorprendida de que lo reconociera con tanta facilidad. Entonces, Christian dejó escapar un suspiro. «Entonces, significa que esta es la primera vez en mi vida que no estoy seguro de lo que viene después». Ella no respondió. El silencio entre ellos no era hostil, pero sí estaba cargado de todo lo que no se estaban diciendo. Y luego, como si el destino no quisiera darles más tiempo para procesarlo, todo cambió. Un coche negro se detuvo a unos metros de la entrada del parque. Christian no lo habría notado de inmediato, si no fuera porque cuando la puerta se abrió, una silueta elegante descendió con pasos calculados. El corazón de Christian se detuvo al reconocerla. Emilia Méndez. Vestida con su abrigo de diseñador y tacones perfectos, caminó hacia ellos con la seguridad de quien está acostumbrada a dominar cualquier habitación en la que entra. Y cuando sus ojos se posaron en Christian, una sonrisa afilada se formó en sus labios. «Vaya, amor», dijo con un tono que heló la sangre de Christian. «Parece que tienes un secreto que olvidaste contarme». El tiempo pareció ralentizarse cuando Emilia avanzó con pasos firmes, su perfume caro impregnando el aire con cada movimiento. Su abrigo de lana caía con elegancia sobre sus hombros, y su rostro, siempre impecable, reflejaba una mezcla de incredulidad y desprecio. Christian sintió una presión en el pecho, una sensación de alerta que no había anticipado. Había lidiado con reuniones de alto riesgo, con negociaciones millonarias, con inversores despiadados que esperaban cualquier error para devorarlo, pero nunca había sentido una amenaza tan personal como la que ahora se cernía sobre él. La mujer a su lado, la madre de los niños, también se tensó. Sus ojos se endurecieron, instintivamente posicionándose cerca de sus hijos, como si sintiera que debía protegerlos. «¿Qué estás haciendo aquí, Emilia?», preguntó Christian, manteniendo la voz controlada, aunque su mandíbula estaba tensa. Emilia se detuvo a un par de metros de ellos y cruzó los brazos sobre su pecho. Su mirada se deslizó primero por la mujer, luego por los niños y finalmente regresó a Christian, afilada como un cuchillo. «Esa es mi pregunta para ti», respondió con una frialdad calculada. «Me desaparezco por un par de días y cuando regreso te encuentro jugando a la casita en un parque con una mujer y...» Su voz se detuvo un segundo mientras escaneaba los rostros de los niños. 4 mini versiones de ti. El aire entre ellos se volvió más pesado. Christian sintió la mirada de la mujer a su lado, pero no se giró hacia ella. Mantuvo los ojos fijos en Emilia, analizando cada uno de sus movimientos. «Esto no tiene nada que ver contigo», dijo con firmeza. Emilia alzó una ceja y dejó escapar una risa baja como si acabara de escuchar algo ridículo. «¿Nada que ver conmigo?», repitió, fingiendo incredulidad. «Soy tu prometida, Christian». «Cualquier cosa que hagas me concierne». El estómago de Christian se revolvió. Había olvidado que ese era el término que Emilia seguía usando. «Prometida». No era del todo cierto. Nunca hubo una propuesta formal, nunca hubo una fecha de boda establecida, pero Emilia había estado convencida desde hacía meses de que él eventualmente la llevaría al altar. Él, sin embargo, nunca estuvo completamente seguro, y ahora, en este momento, viendo la forma en que lo miraba con esa mezcla de exigencia y veneno, lo supo con claridad. Nunca estuvo enamorado de ella. «No es el momento ni el lugar, Emilia», dijo con tono grave, queriendo cerrar la conversación.
Pero Emilia no había llegado hasta aquí para irse sin respuestas. Oh, no, cariño. Creo que es exactamente el momento y el lugar. Se giró hacia la mujer que estaba junto a Christian, su mirada cargada de juicio. ¿Y tú quién eres? La mujer, hasta ahora silenciosa, le devolvió la mirada con una serenidad que solo alguien acostumbrado a enfrentar dificultades podía sostener. Mi nombre no importa, respondió con calma, pero ellos, señaló a los niños, que los observaban con confusión, ellos son lo único que importa aquí. Emilia entrecerró los ojos. Déjame adivinar. ¿Quieres dinero? ¿Un acuerdo para desaparecer? Christian sintió que la sangre le hervía. Cállate, Emilia. Pero la mujer junto a él no se inmutó. En cambio, dejó escapar una pequeña risa, pero no era de diversión. ¿Dinero? Repitió. ¿De verdad crees que todo en la vida gira en torno a eso? Emilia sonrió con malicia. Cuando se trata de Christian, sí. El silencio que siguió fue insoportable. Christian miró a Emilia, su paciencia colgando de un hilo. Pero antes de que pudiera decir algo, la mujer a su lado respiró hondo y dijo con frialdad: si tanto te importa el dinero, tal vez deberías preguntarte cuánto vale la verdad que estás a punto de descubrir. Y por primera vez desde que Emilia había llegado, la sonrisa de superioridad en su rostro comenzó a desvanecerse. El aire se volvió denso con la tensión que flotaba entre ellos. Emilia parpadeó como si no estuviera segura de haber escuchado bien, pero frialdad en la mirada de la mujer frente a ella dejó claro que sus palabras no habían sido una amenaza vacía. Christian sintió la presión en su pecho aumentar. Esto se estaba saliendo de control más rápido de lo que podía manejar. ¿De qué demonios estás hablando?, exigió Emilia, cruzando los brazos con impaciencia. La mujer no se movió, no apartó la mirada. Estoy hablando de que hay cosas en esta vida que no se pueden comprar, respondió con calma, y la verdad es una de ellas. Christian vio cómo Emilia apretaba los labios con molestia. Nunca le gustaba que alguien más tuviera el control de la conversación, y menos aún que la desafiaran en su propio juego. ¿Qué estás insinuando?, insistió ella, su tono más afilado. La mujer hizo una pausa como si estuviera decidiendo cuánta información dar. Luego, con una seguridad implacable, simplemente dijo: que estos niños son de Christian. El golpe fue inmediato. Emilia soltó una carcajada incrédula, pero no tenía el mismo tono de burla de antes. Esta vez sonaba nerviosa. ¿Perdón?, preguntó, como si hubiera oído mal. Christian cerró los ojos por un segundo y luego los abrió, dirigiéndole una mirada severa. Escuchaste bien. La risa de Emilia murió en el acto. Por primera vez desde que llegó, pareció tambalearse. Su expresión pasó del desconcierto al análisis, luego a la negación y finalmente a una ira helada. No, susurró, negando con la cabeza. No puede ser cierto. Christian no se movió. Lo es. Emilia lo miró como si él hubiera cometido la peor traición imaginable. Eso es ridículo, exclamó, su voz comenzando a elevarse. Tú no tienes hijos, Christian. No querías hijos. Christian sintió algo revolverse en su interior. Era cierto, él nunca quiso ataduras, nunca pensó en tener una familia, pero eso ya no importaba, porque los tenía. Y contra todo pronóstico no se sentía como un error, se sentía como lo más real que había experimentado en su vida. Emilia, al notar el silencio de Christian, dejó escapar una risa amarga. Dios mío. ¿Es verdad? Su tono había cambiado. Ya no estaba molesta. Estaba aterrada. Christian respiró hondo, manteniendo su postura firme. Sí, es verdad. La rabia en el rostro de Emilia se transformó en algo más oscuro. Entonces significa que has estado ocultándome esto todo este tiempo, susurró con una furia contenida. No lo sabía, respondió Christian, su tono seco. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, con los ojos brillando de frustración. ¿Me vas a decir que piensas hacerte cargo? ¿Que de repente eres un hombre de familia? Christian no respondió de inmediato, porque por primera vez en su vida no tenía una respuesta clara. Solo sabía una cosa: no iba a dar la espalda. Y cuando Emilia vio esa determinación en sus ojos, su propia seguridad empezó a desmoronarse. El rostro de Emilia se endureció, pero su mirada la delataba. No esperaba esto. No esperaba que Christian no lo negara, que no buscara una excusa o un argumento que la tranquilizara. No, él solo había dicho la verdad, y para ella la verdad era inaceptable. No puedo creerlo, murmuró, llevándose una mano a la frente como si intentara procesar la situación. No puedo creer que esto esté pasando. Christian observó cada uno de sus gestos con una calma calculada. Sabía que Emilia no reaccionaría bien, pero lo que no esperaba era esa mezcla de incredulidad y desesperación. Emilia,
Escucha, comenzó, pero ella lo interrumpió de inmediato. No, espetó con una furia que brotó de repente. No me vengas con explicaciones, Christian. No puedes simplemente pararte aquí y decirme que de la nada ahora eres padre de 4 niños. La mujer que estaba junto a Christian, la madre de los niños, cruzó los brazos y la miró con firmeza. Puedes gritar lo que quieras, pero eso no va a cambiar la realidad. Emilia giró la cabeza con una velocidad peligrosa, como si acabara de recordar que ella también estaba allí. ¿Tú qué ganas con todo esto?, preguntó con veneno. ¿Acaso esto era parte de un plan? ¿Te metiste en su vida para sacarle algo? Christian sintió como la rabia comenzaba a hervir en su interior. Cuidado con lo que dices, advirtió con un tono bajo, pero helado. Pero la mujer junto a él no necesitó que la defendiera. Se limitó a soltar una breve risa, como si la pregunta de Emilia fuera ridícula. ¿De verdad crees que necesito algo de Christian?, preguntó en tranquilidad, porque te aseguro que no lo busqué y no esperaba que él apareciera. Emilia la escaneó con los ojos, buscando alguna grieta en su discurso. Pero la firmeza con la que hablaba, la seguridad en su postura, la manera en que mantenía la calma, todo dejaba claro que no era una mujer que se dejara intimidar. Christian miró a Emilia con frialdad. No hay ningún plan, no hay ninguna conspiración. Esto pasó, es la verdad. Emilia apretó los dientes. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz temblorosa, como si no quisiera conocer la respuesta. ¿Voy a perderte por esto? Christian cerró los ojos por un segundo antes de volver a abrirlos con una claridad absoluta. No puedes perder lo que nunca fue tuyo. El golpe fue certero. Emilia se quedó en silencio, sus ojos llenos de furia contenida y de algo que Christian no esperaba ver en ella: miedo. No puedo hacer esto, susurró al final, dando un paso atrás. Christian asintió. Entonces, no lo hagas. Emilia lo miró por un largo momento, como si buscara algo en él, alguna señal de duda, algún resquicio de arrepentimiento. Pero no encontró nada, porque Christian ya había tomado su decisión. Y cuando Emilia lo entendió, supo que su tiempo en la vida de Christian había llegado a su fin. Emilia permaneció inmóvil por un momento, su respiración agitada, sus manos temblando levemente a los costados. Christian la miró sin rastro de arrepentimiento, sin la más mínima intención de retractarse de sus palabras. Ella lo entendió en ese instante. No había marcha atrás. Con un último respiro tembloroso, giró sobre sus tacones y caminó hacia su auto sin decir otra palabra. Christian la observó alejarse, sus pasos tan apresurados como su orgullo le permitía, y en cuestión de segundos la puerta del coche se cerró de golpe. El motor rugió y sin más, Emilia desapareció. El aire quedó impregnado de un silencio incómodo. La mujer junto a Christian exhaló lentamente, como si finalmente pudiera soltar la tensión que había estado acumulando desde que Emilia llegó. Bueno, murmuró. Eso fue intenso. Christian soltó una leve risa seca, aún mirando en la dirección en la que el auto de Emilia se había perdido. Podría decirse que sí. Ella ladeó la cabeza, estudiándolo con detenimiento. ¿Estás bien? Christian parpadeó y giró la cabeza hacia ella. ¿Estaba bien? No lo sabía. Algo dentro de él había cambiado en esos últimos minutos, algo profundo e irreversible. No tenía un plan, no tenía control sobre nada de lo que estaba pasando, pero sí sabía una cosa. Estoy donde debo estar, dijo con sinceridad. Ella no respondió de inmediato, simplemente lo observó, tratando de descifrar si sus palabras eran reales o si se desmoronarían con el tiempo. Los niños, ajenos a todo el drama que acababa de desarrollarse, seguían jugando, corriendo entre los columpios y los toboganes, riendo con la despreocupación propia de su edad. Uno de ellos se detuvo al ver que su madre y Christian ya no hablaban. «¿Mami? ¿Nos vamos?» Ella parpadeó y miró a sus hijos. «Sí, ya es hora», respondió con suavidad. Los niños protestaron con pequeños gemidos de desilusión, pero finalmente obedecieron. Christian los vio correr hacia su madre, tomándola de las manos. Sintió un vacío extraño al darse cuenta de que estaban a punto de irse. «¿Podré verlos de nuevo?», preguntó antes de que la duda lo venciera. Ella lo miró en silencio por un instante. Podría haberle dicho que no, podría haberle dicho que se alejara, que no los buscara, pero no lo hizo. En cambio, asintió lentamente. «Podrás verlos». Christian sintió un peso abandonar su pecho. No sabía cómo sería el futuro, no sabía cómo encajaría en la vida de esos niños, pero tenía algo que nunca antes había tenido: un comienzo. Ella le dedicó una última mirada antes de girarse y caminar con sus hijos de la mano. Christian se quedó de pie observándolos alejarse,
sintiendo que por primera vez en su vida no estaba corriendo detrás de algo sin sentido. Estaba corriendo hacia lo que realmente importaba, y esta vez no tenía intención de detenerse.